Corría el año 2009. Y yo recuerdo clarito, John, que en esa época todavía no trabajábamos de la mano de Movistar. Y recuerdo que en ese momento vinimos a presentar una propuesta como bastante innovadora. Y en ese momento decíamos, queremos que Movistar como marca se humanice y queremos crear una comunidad alrededor de ella y queremos introducir la marca en una plataforma en la cual todo el mundo está hablando, que nos parece súper innovadora. Además le llaman algo así como red social y la broma se llama como Facebook. Y en ese momento cuando traímos esa propuesta en el 2009 nos dijeron como, ¿Face qué? ¿Pero como para qué? Y en ese momento han pasado ya casi 10 años de ese momento y la cantidad de cambios que han surgido, no solamente en las comunicaciones, sino en las plataformas sociales, ha sido inmenso. Y de eso queremos conversarles un poquito hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y en ese momento los medios que utilizábamos, Juan, para comunicar tenía que ver más con los que conocemos hoy día como medios masivos. ¿Y qué sucedía allí? Que tú tenías que contratar o una valla, o un periódico, o espacios en la radio, o espacios en la televisión para contactar personas. Es decir, las personas o las marcas tenían mensajes que querían transmitir, pero las audiencias estaban del lado de los medios, no estaban en otros entornos, sino del lado de los medios. Entonces, si tú querías hablar con las audiencias, necesitabas ir a los medios tradicionales. Y las redes sociales trastocaron eso. Es así, porque además yo recuerdo que en esa época, recordemos, estamos hablando año 2009. En ese momento una de las cosas que nos hizo, no solamente a nosotros, sino a toda la industria, comenzar a ver las redes sociales es por la premisa básica de cualquier medio de comunicación. Ya hay una audiencia cautiva. En el año 2009 se empezaron a ver los primeros, voy a decir fanpage, pero los fanpage no existían, se llamaban grupos en ese momento. Y en Venezuela existían como 4 o 5 grupos que ya tenían más de 100.000 personas. Y tú dices, 100.000 personas. En el 2009. Ya que hay una audiencia chévere para poder conversar. Y fue cuando por primera vez comenzamos a decirle a la industria, ya señores, vamos a comparar un poquito 100.000 personas. 100.000 personas en una plataforma nueva que se llama Facebook. Y empezábamos a decir, ¿cuál era el tiraje, por ejemplo, de los medios tradicionales de un periódico? El Universal podría tirar es de tiraje en este caso, es 80. Chévere, bueno, pero en un español. Exacto. Podría imprimir cerca de 80.000 ejemplares en un día y posiblemente un domingo 120.000 ejemplares. Claro. Y yo creo que eso fue lo que empezó a volcar, y recuerdo que el discurso en ese momento, porque veníamos a Movistar y como que insistíamos, en muchísimas marcas, es decir, ¿por qué deben creer en eso? Pero en ese momento era muy bonito, porque en ese momento se trataba de unos medios que tenían un potencial alcance, pero que además, porque fue mucho de nuestro discurso en esa época, decíamos y creíamos, pero además es gratis. Pues si tú tienes un fanpage, pones un mensaje y 10.000 personas lo ven. Recordemos, año 2009. En ese momento, todo lo que se publicaba le llegaba a todos los seguidores. Es decir, no existía una previa segmentación. Entonces, era garantizado que si tú tenías 100.000 seguidores y esos seguidores estaban activos, cualquier post que tú publicabas le iba a llegar a todo el mundo. Entonces, sucedió algo que fue mágico, que es... Ya va, si yo tengo una plataforma social, un grupo en Facebook o un fanpage en Facebook que tienen 100.000 seguidores y pongo un mensaje, lo ve todo el mundo y no pago nada, versus pagar en Universal una página que tengo que pagar muchos millones de bolívares de aquella época, yo me voy a Facebook a construir esas comunidades. Entonces nos volcamos a construir la comunidad en Facebook, pero en ese entonces lo que poníamos era una especie de publicidad trastocada, es decir, todavía no entendíamos la red como red y no entendíamos la transformación que necesitaba tener la comunicación, sino que hacíamos un traslado de lo que decíamos en medios y lo poníamos en las plataformas sociales. Es que de hecho ahí fue una de las primeras veces, y no sé si alguien que está presente en esta sala lo recuerda, fueron primeras veces que hablábamos de los medios propios, porque la obsesión realmente de todas las marcas era construir nuestros propios medios. Yo ahora podía tener una audiencia y yo no le tenía que pagar al nacional, yo no le tenía que pagar a una radio, yo no le tenía que pagar al medio para distribuir el mensaje que yo quería, y eso nos volvió locos a todos. En ese momento todos corrimos a construir medios, a construir nuestros propios medios porque tenían muy buen alcance. Pero el uso que le dábamos era netamente promocional. A mí yo veo los trabajos que nosotros hacíamos en la agencia hace 10, 11 años para Facebook y es vergonzoso. Porque básicamente lo que hacía era trabajar realmente el medio como un medio tradicional, como una valla, inclusive como un audio que podía pasar por la plataforma. Y eso nos llevó a nosotros como a una evolución. Cuando digo nosotros me refiero a la industria, porque básicamente lo que empezamos a entender que era mucho más de las comunicaciones en las plataformas sociales, se trataba más allá solamente de alcanzar y empezamos a obsesionarnos por las interacciones. Las interacciones fue como la próxima variable que nos quitaba el sueño a todos los publicistas. Y cuando empezamos a hablar de las interacciones, y eso ya lo pueden ustedes pensar
pensar en lo que sucede hoy día con sus redes tiene que ver con, ok, ¿qué pongo yo que le guste a las personas, que me genere un comentario o que me genere un me gusta, que son las interacciones que evaluamos en las plataformas sociales? Si nosotros queremos responder eso de manera ligera, hay una palabra clave, que es el contenido. Obviamente, la calidad de contenido que cada uno de nosotros ponga en sus redes o las marcas pongan en sus redes son los potenciales generaciones de interacción. Es decir, pasó a ser no la publicidad lo relevante, sino pasó a ser el contenido lo relevante. Pero aquí hay un gran cambio. Los que tenían audiencia, dijimos hace unos minutos, eran los medios. Ahora resulta ser que los que tienen audiencia somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros, no importa el tamaño, podemos potencialmente tener muchos seguidores o podemos hacer que muchas personas vean los contenidos que nosotros ponemos. Entonces, una de las transformaciones que generó esto fue, ya no nos preocupa tanto decir un mensaje, sino queremos poner un contenido valioso para que las personas lo vean y les guste. Y además que esta época... Recuerdo clarito que uno de los retos que teníamos era, bueno, ok, ya no solamente se trata de alcanzar, sino se trata de que la gente interactúe con nosotros. Y una de las premisas básicas para interactuar pasaba por, bueno, las marcas ahora se tienen que comportar como personas. Y fue la primera vez que empezamos a decir, bueno, necesitamos generarle los tonos a las marcas. ¿Cómo las marcas van a hablar como personas? Antes de eso no se trataba antes. Antes una marca cuando hablaba en una plataforma tradicional, en televisión, tenía su tono, su manera, pero ahora se tenía que comportar como una persona. Y eso trajo ciertos retos para la industria, porque además comenzamos a entender que si yo lo que estaba buscando es que la gente interactuara conmigo, número uno, tenía que actuar como una persona, porque recordemos algo, las redes sociales fueron creadas no para marcas, fueron creadas para personas. Y luego las marcas fueron las que llegaron, como siempre, los publicistas siempre llegamos a arruinar todo, pero llegamos realmente a los espacios y necesitamos comportarnos como marcas. Pero entendimos que no solamente se trataba de hablar. Yo recuerdo que en el caso de Movistar, en su momento logramos que a Movistar le dijeran Movis, y era como un sobrenombre que la gente le generó a la marca. Porque nadie se va a acordar de eso, Juan. Aquí tenemos, mira, promedio 20 años. Es que yo me di cuenta sí. Yo me di cuenta que ya... Sí. Pero para los perros. Pero una de las cosas que generamos en ese momento y que entendimos es que era no solamente a través de la interacción, sino la mejor manera de generar interacción era a través de los contenidos. Y esto lo que empezó a generar es que todas las marcas se volcaran a producir de manera frenética contenido para las redes sociales. ¿Qué significa hacer contenidos? Es decir, hacer contenidos es entender lo que a las personas les gustan, qué es lo que les gusta realmente, para tratar de decirle lo que quiere escuchar en el momento adecuado. Es decir, es diferente a una persona que es fanática de fútbol contarle que viene el próximo festival de ballet. Obviamente eso no va a generar un interés, pero si a una persona que es fanática de fútbol le dice, mira mi hermano, viene para el Brillo y para el Olímpico Messi, y hay 7 personas que tienen capacidad de verlo, y mira las mejores jugadas que hizo Messi, y él va a entrenar con esto y va a poderlo ver. Esa persona, si tú lo contactas, probablemente va a prestar atención. No va a prestar atención al ballet, pero sí puede prestar atención al fútbol. Entonces, crear contenidos es saber cuáles son los intereses que las personas tienen alrededor de diferentes temas y decirle a esas personas en el momento correcto y adecuado lo que quieren escuchar. Y eso es lo que hoy hace eficiente y evidente que cada una de las personas tengan éxito en las redes sociales. Cuando ustedes siguen a una persona en Instagram, por ejemplo, no sé, cualquier persona que siga en Instagram, por el cual lo siguen es porque lo que está poniendo allí o lo que dice allí se parece a ustedes, les gusta, le parece interesante, entretenido, les informa, los comparte. Entonces, esa información que está allí tiene que ver con ustedes de alguna manera, por eso lo siguen. Una persona que habla de cosas que a ustedes no les interesa, simplemente no lo sigue. Entonces, el contenido tiene que ver con eso. Y aquí viene una transformación, Juan, que quiero que hablemos. ¿Qué tiene que ver? Llegó el contenido, se volvió rey el contenido, pensemos en el contenido no de marca, sino pensemos en el contenido de todas las cosas que hacemos, y empezó una palabrita a sonar por allí, que José Luis la nombró ya un poco, sí, que se llama algoritmos. Y los algoritmos empezaron a trastocar absolutamente todo lo que conocíamos hasta ese momento. Es decir, estamos haciendo un pequeño recuento para llegar a hoy, y ya vamos a hablar de varios cambios en la transformación brutal, no solamente de la comunicación, sino de la sociedad. Es que yo creo que precisamente entender de dónde viene la necesidad de utilizar la distribución de los contenidos algorítmicos vino precisamente porque las plataformas sociales se dieron cuenta de que ahora todo el mundo estaba produciendo contenido. Todo el mundo, existía un medio donde tenía gran alcance. Ahora todo el mundo quería ganarse la atención de la gente. Ahora todo el mundo estaba produciendo contenidos. Y las redes sociales dijeron, bueno, ya va, pero no podemos mostrar toda la cantidad de contenido que se está produciendo. Necesitamos generar algoritmos que ellos, tomando en cuenta muchísimas variables, y eso es otro tema de conversación, tomando en cuenta una
una cantidad de variables, yo voy a decidir qué mostrar y qué no. Y aquí es donde las plataformas nuevamente comienzan a transformarse, porque ahora no solamente se trataba de la calidad del contenido que tú producías, sino cómo yo entendía los algoritmos de las plataformas para que mi contenido se mostrara. Pero además lo que sucedió en esa época, que es otro gran cambio en el término de las plataformas sociales, es que las redes sociales se quitaron la careta, porque dijimos, bueno, ya va. O sea, tu mensaje, que tú crees que es bueno para una audiencia, que tú le quieres hacer llegar ese mensaje, tú quieres que la mayor cantidad de personas lo vean, págame. Y aquí fue cuando los medios, Facebook, Instagram, todos los que quieran, empezaron a decir, si tú quieres que la gente vea tu contenido, págame. Y fue cuando empezó los medios sociales a transformarse en medios pagos. Y lo que dicen las plataformas es súper interesante. Las plataformas dicen, ¿saben qué? A mis usuarios, dice Facebook e Instagram, a mis usuarios les está llegando demasiado contenido, les está llegando demasiada información. Y entonces yo no le voy a mostrar todo lo que le llega de los que ellos siguen. Es decir, si yo sigo a 100 personas, antes Instagram me mostraba todos los posts de manera cronológica de esas 100 personas. Instagram dice, ¿sabes qué? Tú me preocupas, nos dice a los usuarios. Yo no te voy a mostrar todo lo que la gente escribe y pone, sino yo te voy a mostrar lo que es interesante para ti. ¡Wow! Instagram sabe lo que es interesante para mí. ¿Y cómo lo sabe? Porque él va a analizar a qué le doy me gusta yo, a qué comento yo. Entonces, si yo tengo 3 posts, un post no lo comenté, uno le di me gusta y uno sí lo comenté, él dice, ok, lo que dice este post no le interesa a John, lo que dice este sí. Entonces yo voy a empezar a mostrarle a John solamente las cosas que tienen que ver con esto. Es decir, Instagram se tomó la atribución de decidir qué nos va a mostrar. ¿Por qué? Por su algoritmo. Eso implicó que esa vez que yo tenía 100.000 seguidores y ponía un post y 100.000 personas lo veían, de pronto, cuando pongo un post, solamente 8.000 personas lo ven. Tengo 100.000 seguidores y empezó, a lo mejor, esto sí, a lo mejor sí lo vivieron ustedes, no, ya lo están que viendo. Decía, oye, publiqué, fui para la playa el fin de semana y publiqué una foto. Mira, yo no lo vi. A mí no me llegó eso, no lo vi. ¿Sabes qué pasó? Instagram decidió que ese contenido no era relevante porque esa persona publicó varias cosas en el pasado y ustedes no interactuaron con ello. Es decir, hoy los medios sociales tienen la capacidad de decidir qué es relevante para ti y qué no es relevante, inclusive para tu audiencia. Y eso nuevamente nos plantea una cantidad de retos, porque ¿cómo sé yo qué le gusta a John? ¿Cómo sé yo qué le gusta a Michael? ¿Cómo constantemente? Porque además es constantemente, porque lo que me puede gustar a mí hoy, me puede dejar de gustar la semana que viene. Entonces, ¿cómo realmente las plataformas comienzan a entender y obsesionarse por conocer realmente a sus usuarios para poder mostrarle el contenido que realmente van a disfrutar? Pero esto nuevamente plantea desde la perspectiva de marcas y desde la perspectiva de personas, porque cuando hablo de marcas no me refiero solamente a Movistar. John da Silva tiene una marca que se llama John Snack. Juan Carlos tiene una marca que se llama Juan Sofá. Marcas personales también construyen sobre eso y las reglas aplican igualitos para todos. Entonces, ¿cómo nosotros nos centramos en valores como? Y eso es una palabra súper cliché, pero que se ha estado comentando muchísimo en los últimos 5 años. La importancia del storytelling, de realmente cómo yo empiezo a contar historias de valor para lograr uno de los objetivos principales de cualquier marca hoy en día, es cómo yo capto la atención de las personas en las redes. Vamos a desnudar eso un poco más. Es decir, si nosotros venimos con una coherencia en lo que estamos diciendo, nosotros estamos diciendo de que antes le llegaba a todo el mundo, sí. Después llegaron los algoritmos y transformaron, yo ya no le puedo llegar a todo el mundo, sino le llego a las personas que tienen ciertos intereses. ¿Es así? Entonces, yo quiero que las personas o me den me gusta a un post o me den un comentario. ¿Por qué? Porque si ellos no me dan nada, el algoritmo me empieza a desaparecer. Entonces, por eso que nosotros a lo mejor hemos escuchado que decimos la interacción es importante. La interacción es importante porque entonces el algoritmo entiende que el contenido que yo estoy poniendo le gusta a las personas y lo muestra más. Miren el impacto que tuvo esto. Yo de llegarle a 100.000 personas en mi cuenta de Instagram con 100.000 personas, le empecé a llegar a 8.000. Es decir, perdí el 92% de la audiencia solamente por algoritmo. Entonces yo quiero ganar de nuevo esa audiencia. Para ganar esa audiencia, esas personas le tienen que empezar a decir que me gusta el contenido. Entonces, para ello, yo tengo que contar mejores cosas. O sea, yo no tengo que poner la foto que todo el mundo pone, yo no tengo que decir lo que ya todo el mundo dijo, porque nadie me va a dar un me gusta o nadie me va a dar un comentario si yo pongo lo que ya existe, lo que ya está. Entonces tengo que innovar. Y al innovar tengo que contar mejores historias. Entonces tengo que tener mejores recursos de historias y de cuentos para ganarle la carrera al algoritmo. Ahora, lo complicado de esto, y yo creo que este es el gran reto de la publicidad en los próximos años, sobre todo las comunicaciones sociales, es que si estamos hablando de generar contenido de lo que realmente a las personas les gustan, todos somos diferentes. Y una de las cosas que está viviendo el marketing es realmente cómo yo comienzo a generar mensajes uno a uno. Cómo yo comienzo a generar campañas que pasan de ser
de lo horizontal a lo vertical. Y ahí es donde entra en juego muchísimo lo que comentaba el señor José Luis al principio. Realmente, ¿qué tantas datas están extrayendo los algoritmos y las plataformas sociales para llegar a un nivel de conocimiento tan profundo, de manera que yo el día de mañana, si Movistar quiere darme un mensaje a mí, está basado, la campaña de comunicación está basado exactamente en mis intereses y no en una campaña global con un mensaje global, que yo creo que es uno de los grandes retos de transformación. Y ahí vamos a introducir una nueva palabra a la conversación, que es la atención. Sí, la atencionalidad. ¿Qué tiene que ver con qué? Es decir, si yo quiero que tú interactúes con mis contenidos, tengo que lograr tu atención. Y entonces aquí empiezan a introducirse nuevos conceptos. Ejemplo, yo tengo un video que puedo poner de 1 minuto en el timeline de Instagram. Probablemente yo tengo primero que hacer que esa persona le dé clic. Entonces tengo que pensar, ¿cómo capto su atención? Si capté su atención, ¿qué pasa en los primeros segundos? Porque si no lo pierdo de manera inmediata. Pero ¿por qué quiero la atención? Porque le quiero contar algo. Y de eso que le quiero contar, quiero que lo escuche. Entonces, desde todo momento, yo quisiera contarle a cada una de las personas lo que quieren escuchar. Y por eso pasa el cuento del futbolista, que le voy a contar cosas de fútbol, porque si no le cuento cosas de ballet, pierdo su atención. Y a la de ballet no le puedo contar cosas de fútbol. Entonces significa que yo necesito conocer a cada una de las personas con las que voy a hablar. ¿Para poder qué? Para poder captar su atención. Esa atención me va a dar un potencial comentario, un potencial me gusta que me va a permitir seguirme mostrando. Se empieza a poner esto un poco complicado. Sí, porque además hablamos de la atencionalidad, cómo yo capto la atención de las personas. Y esto pareciera sonar muy sencillo, pero se complica muchísimo, porque les doy un dato para que ustedes tengan idea. Si yo quiero captar la atención de alguien en Instagram, es muy diferente a como yo voy a captar la atención de alguien o en Facebook o en Twitter. En Instagram, por ejemplo, en YouTube, yo tengo 2 segundos, y esto está demostrado, hay data que lo valida, 2 segundos para captar la atención de la persona o si no la pierdo. Es decir, que si yo estoy creando un mensaje para John, que sé que le gusta el fútbol y además está en Instagram, ese mensaje tiene que ser: Cristiano Ronaldo se murió. Y así, en los 2 primeros segundos ya yo tengo la atención. No digas eso, pues, por Dios. Portugués. Pero ahí es donde yo garantizo que si John está en Instagram y voy a hablar de fútbol, ese es el mensaje que yo tengo que darle a él en esa plataforma. Pero digo se murió, pero si murió de alegría, Entonces, la atencionalidad nos empieza a generar otro statement. Es decir, yo ya no le puedo llegar a tanta gente, entonces yo quiero ahora pagar. Y es brutal, gente, la plataforma estructurada que tiene Facebook para distribuir mensajes segmentados. Es posible que ustedes hayan escuchado Cambridge Analytica, una compañía que hizo cosas magníficas a nivel de marketing, pero cosas terribles, y aquí vamos a conectar con la moral y la ética en el uso de la data, porque en la atencionalidad, en la segmentación y del paso del orgánico a lo pago es donde entran las plataformas. ¿Las plataformas qué? Publicitarias. Es decir, ¿de qué vive Facebook, señores? Señores, Facebook hace un desarrollo tecnológico brutal. Cuando hablamos de Facebook estamos hablando de Instagram, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando del Facebook azul que ustedes ya casi no usan, pero esas plataformas en realidad viven de la publicidad como gran concepto, pero de millones de millones. Y lo que ellos les dicen a los anunciantes es: yo voy a mostrarles tus contenidos a las personas que realmente lo quieren ver y tú puedes decidir quiénes son. Y entonces le dan lo que nosotros llamamos un servidor de publicidad, donde cada uno de nosotros en su computadora en este momento se puede meter y decirle: yo quiero que este mensaje le llegue a mujeres que les interese, que les interese el fútbol, que vivan en Caracas, que tengan 18 o 24 años, pero además que les guste la pasta y que les guste Billie Eilish y que finalmente también les guste J Balvin. Ese nivel de segmentación se puede hacer en este instante, en este lugar para Caracas. ¿Y eso qué significa, ese nivel de segmentación? A nivel de publicidad es lo máximo que uno puede aspirar. Pero a nivel de data y de protección, ¿qué significa? Significa que en algún momento muchas personas, llenando su Facebook de manera un poco naif, le dijeron a Facebook: epa, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Y Facebook qué hace con esa data? Agarra esa data no identificada con un nombre de una persona exacta, sino en masa, dice: ok, si eso es lo que a ti te gusta, esto es lo que yo puedo vender a los anunciantes. Lo que Facebook nos dice a los anunciantes es: yo sé las personas que les gusta, qué les interesa y cómo les interesa. Entonces, toda la información que ustedes le dan a Facebook es comercial. Y lo que hace Facebook es venderla. Estoy hablando de Facebook, pero es todas las plataformas sociales. Twitter, Google, todos. Entonces, la data que nosotros les entregamos a Facebook y que ustedes mucho pueden escuchar por allí, lo que revela son nuestros intereses. Y esos intereses, ¿quién los utilizan? Las empresas
para tratar de incrementar la venta de sus productos en función de sus intereses. Y si vemos de lo que hemos venido hablando desde el principio, estamos hablando que venimos de una época masiva. Yo lo que quiero es tirar un mensaje para una cantidad de gente a llegar a una época hiper segmentada. Y cuando ya estamos hablando de la hipersegmentación, eso nuevamente nos vuelve a plantear como una nueva visión, nuevos escenarios, porque no solamente se trata de retener la atención hoy en día. O sea, es chévere porque yo puedo hacer un post que de repente con esta segmentación que comenta John puedo captar la atención de cualquier persona. El gran problema que realmente existe hoy en día es retener la atención de las personas. Por ejemplo, nosotros como publicistas, como personas que realmente amamos el mundo de las comunicaciones, es nuestra obsesión en este momento. Porque yo puedo hacer una campaña con la cual hoy en día puedo capturar la atención de la persona una sola vez. La persona está navegando en el feed, veo un comercial, veo un post, veo un GIF, ¡pum!, tengo tu atención. Ok, pero ahora ¿cómo yo garantizo que con ese contenido, con la constancia entrega de ese tipo de contenidos, yo a ti te voy a tener siempre? ¿Cómo tú empiezas ahora a buscar mis contenidos? Porque llamar la atención puede ser fácil hoy en día. Retener la atención es el gran reto que tenemos todos los anunciantes. Y ahí es donde entra realmente el hiperconocimiento de mis consumidores. Ahí es donde están enfocadas todas las plataformas. Y ahí, Juan, hay un gran tema que tiene que ver con que empezamos a creer que las cosas en Internet son volátiles. Entonces yo tengo que ser rápido, tengo que ser conciso, porque ¿qué sucede? Yo tengo un timeline de Facebook o uno de Instagram y estoy así. Y ahí estoy viendo. Y ahí hay muchos factores que afectan a que tú detengas el dedo para ver qué sucede. Desde el avatar, o sea, inconscientemente nosotros hacemos así y reconocemos los avatares. Y de pronto cuando sabemos que hay un avatar de que alguien normalmente pone cosas que no interesan, detenemos. Y si esa persona puso algo que dice, uy, ganamos el segundo paso, le dio clic a ver el video. Pero a donde quería ir con el tema de la atención, tiene que ver con el poder que nosotros tenemos de entregarle a las personas lo que las personas quieren, pero nada más que necesitamos que le dediquen tiempo. Y ahí empieza el punto de cuánto tiempo la gente puede ver un video. Y yo les voy a responder algo. Hay mucha gente que nos dice, no, un video, un contenido, tiene que ser muy rápido en Internet. Nosotros, por ejemplo, hacemos como contenidos digitales y muchos de nuestros contenidos, por ejemplo, uno de los shows que tenemos ahora dura 1 hora 20 minutos o hasta 2 horas ha durado en YouTube. Y tú dices, bueno, pero eso no lo va a ver nadie porque los formatos en plataformas digitales deben ser rápidos y concisos. Pero es que lo que determina la atencionalidad y el que le dedique tiempo a la gente es que le guste. Sí. El contenido va a ser lo que permita que tú retengas la atención luego de captarla más allá del tiempo predeterminado que uno supuestamente debe tener. Pareciera ser que hay respuestas fáciles. No, tú algo en Instagram no puede durar más de 30 segundos, el minuto máximo. No deberías de tener un video de YouTube que dure más de 10 minutos. No, señor, eso es mentira. El tiempo dedicado de un contenido solamente va a depender de la calidad del contenido y la conexión que pueda tener ese contenido para retener la atención. No necesita tener un tiempo predeterminado. Entonces, lo que deberíamos estar todos obsesionados es reflexionar sobre ¿qué voy a poner en mi red? ¿Qué tipo de contenido quiero decir que hable de mí? Porque eso es otra cosa. Cada cosa que nosotros ponemos en las redes sociales habla de nosotros. Entonces nosotros empezamos a tener esta maraña de cosas que empieza a suceder en las plataformas donde, wow, pero este pan así viaja, verga, que bien come. Y yo como, y mira lo que yo como y no tengo nada divertido que contar. Y nos empiezan a contar una serie de cosas que empiezan a hablar de las personas y se está empezando a generar una especie de frustración digital y social por los contenidos expuestos. Sí. Entonces empieza a haber una transformación de esa exposición de contenidos, de cuáles son los contenidos que yo quiero generar para que interese a las personas, pero empiezo a generar una nueva división de contenidos que no son realmente lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, lo que yo soy. Pero ahí hay una premisa básica y a mí siempre me gusta reflexionar sobre esto porque si somos muy honestos, las redes sociales nacieron de una premisa muy básica que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos la necesidad de expresarnos, todos. Y todos tenemos la necesidad de conectar con otros. Y si realmente vemos toda la evolución que han tenido las plataformas sociales en los últimos 10 años, si algo no ha cambiado, es que ellos constantemente están enfocados en aprender realmente qué es lo que mueve a las personas, qué los motiva, qué les genera rabia, qué les genera ansiedad, con qué se manifiestan. Y una vez que yo entiendo bien esto, genero los productos necesarios para que ellos, a través de sus frustraciones, de sus emociones, de sus sentimientos, puedan conectar con otros. Apliquen esto para cualquier red social. Todas han evolucionado desde esa perspectiva. Yo entiendo realmente los consumidores, yo extraigo data de ellos, analizo la data y el tema de la data es lo que comentaban al principio, es un tema súper delicado porque yo con esa data puedo hacer muchísimas cosas buenas, pero puedo hacer muchísimas cosas malas también. La manera el uso que yo le dé esa data, ya esos son temas mucho más profundos, pero el uso que yo le dé el que le dé esa data puede realmente garantizar el éxito de no solamente llamar la atención, sino retener la atención de las personas. Hablemos un poco sobre
la data. Esa palabra que, bueno, está allí, que uno supone que uno supone que son muchos bits de información. Lo que sucede con la data es que puede transformar tus deseos o tus acciones en función de la entrega de contenidos. Y vamos a volver a tocar el tema de Cambridge Analytica, para tratar de conectar luego con inteligencia artificial. Lo que hizo Cambridge Analytica, que es una compañía de consultoría en UK, se contactó con el equipo político de un señor que se llama Donald Trump y le dijo, hermano, nosotros podemos hacer que ustedes ganen las elecciones. Y Donald Trump le preguntó el equipo político le preguntó cómo es esto. ¿Cómo es esto? Y ellos lo que le dijeron fue, a través de Facebook, sabemos de los 320 millones de habitantes en Estados Unidos, sabemos cuáles son sus intereses y sus opiniones. ¿Sobre qué? Sobre cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la opinión de un sector de la población sobre el hecho de tener una ley de uso de armas? Entonces, lo que podemos hacer es microsegmentar. Conecto con lo que decía Juan. Al tener información, es decir, data, puedo llegarle a personas con un mensaje más personalizado. ¿Qué significa esto? Facebook recoge data de todos nosotros. Cuando dice recoge data de todos nosotros es que no pregunta cosas, no. Cada vez que yo navego Facebook y subo el timeline y me paro en un sector, Facebook sabe que ese sector me interesó. Y si además le di comentario, él sabe que me gustan los gatitos. Y si después le doy un me gusta a un pasticho, él sabe que me gustan los gatitos y los pastichos. Y si después él ve que yo no le paré a un mensaje donde hablaba de el derecho al uso de las armas y más bien no me importó, él sabe que a mí no me gustan las armas. Que por cierto, ahí hay un dato para que todos lo sepan. Esto es un número que además es público y Facebook lo comunica abiertamente. Facebook hoy en día, insisto, cuando decimos Facebook, esto pasa en Facebook, pasa en Instagram, pasa en WhatsApp, aunque no lo creamos, pasa en WhatsApp. Pero Facebook hoy en día conjuntar 217 interacciones, 217, no 1 millón, no 1000, no, 217 interacciones de ustedes con los contenidos, ya puede generar un perfil psicológico más poderoso que cualquier psicólogo, cualquier estudio. Inclusive dice que te puede llegar a conocer mejor que tu novia o tus padres, solamente con analizar las últimas 217 interacciones que ustedes han tenido en plataformas sociales. ¿Y qué pasa si yo sé eso de ustedes? Si sé exactamente, si los conozco más que cualquiera, que te digo, cuando sale Trump a decir una declaración, no te muestro la declaración, sino te muestro un sector de la declaración que sé que es el afín a tu forma de pensar. Entonces, el mensaje que Trump emitía, por ejemplo, en los debates presidenciales, se dividía, los 360 millones de habitantes de Estados Unidos se dividía automáticamente en 300.000 mensajes distintos, todos ellos construidos con algoritmos que analizaban la data. Es decir, la visión que tenía un sector de la población que no está de acuerdo con las armas del mensaje de Trump no era la misma visión que veía el otro sector de la población que sí estaba de acuerdo con las armas. Entonces, aquí hay un uso responsable de la data porque ahí ya no es política, sino es propaganda, porque yo le estoy diciendo a las personas lo que quieren escuchar, no lo que realmente pienso. Entonces, la data que ingenuamente nosotros estamos dejando en nuestro trazo digital puede ser utilizada de una manera magnífica, como algunos casos de uso que vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo optimiza nuestros beneficios de vida, pero sin la ética y la moral correspondiente puede ser utilizado para transformar nuestros deseos y nuestra forma de pensar. A mí me pasa que de pronto digo, uy, me entró una gana terrible de ir a tomarme una foto en los paraguas del centro. Y no fue una idea original mía. Resulta ser que vi que todo el mundo lo está haciendo en las redes sociales y a partir de ahí ya quiero hacer. Es una especie de inception de transformación. No hay una intención inteligente de las personas que lo están haciendo, pero eso se hace de manera inteligente. Cambridge Analytica ya no existe. Fue demostrado su intervención en las elecciones estadounidenses con el uso de la segmentación de la data y se llevó un problema judicial a Facebook por esto, porque hay una especie de investigación sobre la implicación que tuvieron gobiernos internacionales, el gobierno de Rusia sobre estas elecciones y el uso de Cambridge Analytica para la data de la segmentación. Es un problema real la data que nosotros estamos dejando en nuestras plataformas digitales. Pero es una realidad. Es una realidad. Es decir, esto no va a cambiar. O sea, porque eso, como lo decíamos al principio, esto ya está sucediendo. Y el término, el término del trazo de la huella digital que dejamos todos los días, eso no va a cambiar. O sea, si a mí hoy en día Google me dice, no, mira, comienza a pagar $9 mensuales porque uses Google o gratis y dame tu data, toma mi data. O sea, toma mi data, porque ese realmente la moneda de cambio de ellos es tu data. Porque, o sea, pensemos en plataformas como Google, pensemos en plataformas como Google Maps, en plataformas como Facebook, lo que deberían costar realmente mensual para que se mantenga esa infraestructura. Sería impagable, pero realmente la moneda de cambio de ellos es la data. Ahora, ¿qué están haciendo con la data? La cantidad de nuevas normas que tienen que surgir, eso es otro tema. Pero la realidad es que esto va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo realmente nosotros tomamos ventaja dentro de lo ético, entendiendo el contexto de hoy en día? ¿Cuántos de ustedes tienen celular inteligente acá? ¿Y en su celular inteligente tienen Google Maps? ¿De más o menos hace cuánto tiempo?
Todos ustedes, Google tiene la capacidad de predecir exactamente con un 95% de probabilidad dónde van a estar mañana. Eso es otra forma de la data. Sí. Es decir, la data no solamente tiene que ver con mis interacciones, sino a través de ese gran dispositivo que es el celular, que nos transformó como sociedad, puede predecir nuestras ubicaciones y nuestros comportamientos. Porque Google sabe qué ha sucedido en los últimos 85 sábados a las 11 de la mañana. Ah, John ha hecho esto. Sí. Porque lo está traqueando. Y entonces, si John ha hecho esto, esa data Google la puede vender. Y la puede vender bien. ¿A quién? Esperamos que no unos terroristas que no vayan a hacer nada, sino se la venden a compañías. Eso no sucede. A compañías que pueden decir, pero si John va a pasar allá y a mí me interesa John como consumidor, yo voy a poner acá un mensaje publicitario. Y lo peor, John, otras cosas. Y lo peor, John, esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. El tema de Google Maps y la manera de que Google predice dónde vamos a estar un día sí, un día no, ya tiene muchísimos años pasando. Pero lo que yo destaco siempre de esto es la constante obsesión de estas compañías por realmente entender cómo predecir nuestros comportamientos. Hoy en día ya está pasando en el mundo de la voz. O sea, si vemos los últimos 2-3 años, el tema de los asistentes personales, no en el caso de Venezuela por muchos contextos, pero el tema de los asistentes personales cada vez es más fuerte. Todos los teléfonos Apple tienen Siri, todos los teléfonos de Android tienen Google, luego están los dispositivos como Alexa de Amazon, Google Home, que ya están en casi el 30% de los hogares de Estados Unidos. A mí me da risa, porque por muchísimos años Estados Unidos prohibió el tema de poner micrófonos en los hogares. Eso era ilegal, eso está prohibido. Y eso es lo que está pasando de manera legal hoy en día. Google tiene cómo escuchar las conversaciones de tu casa día a día. Cada vez que yo le hago una pregunta, entiendo cuáles son mis necesidades. Y con eso que estoy haciendo, agregar nuevamente una capa de conocimiento más de las personas. Y ya empieza a pasar que cuando tú te levantas y dices, buenos días Google, ¿cómo es el día? Ya él sabe a qué hora te levantas, ya él sabe cuál es tu ruta, conecta eso con Google Maps, sabe por dónde va a pasar y sabe inclusive cuáles son las gasolinerías donde vas a detener, dónde es tu trabajo, y en toda esa ruta yo puedo hablarte de publicidad. Es decir, todo lo que esas compañías hacen, qué chévere Google Home y cómo me soluciona la vida. Qué chéverísimo. Es maravilloso, pero obviamente la obsesión de esto es cómo yo aprendo más de los consumidores. Y hay un tema ahí, porque yo sé eso de Google Maps y tú me dices, ¿vas a dejar de usar Google Maps? No, voy a seguir usando siempre. Sí. O sea, yo estoy dispuesto porque es el cómo convives con la tecnología, sabiendo los límites de responsabilidad que debemos de tener, con qué tipo de información queremos, pero yo creo que suponer que podemos bloquear la información, como había una campaña que había de que cuando se enteró el mundo de que Facebook podía suministrar data para hacer campañas políticas y tal, que la gente decía bloquear Facebook. Yo no puedo vivir sin Facebook, yo no puedo vivir sin WhatsApp, yo no puedo vivir sin Google. O sea, eso es el new normal, eso es lo nuevo normal. O sea, no podemos decir, no, que estás pegado en el teléfono. No, mi hermano, esa discusión se perdió. El teléfono es parte de todo lo que hacemos. A nivel intelectual, de compartir, de querer. El tema es cómo lo utilizamos de una manera inteligente. Porque, por ejemplo, el tema de los dispositivos de la casa. Sí, es terrible que el tipo sepa que a mí me gustan X cosas, que me escuche y tal. Pero qué maravilloso es que tú estés caminando en la casa y digas, ok, Google, ponme el video de Billie Eilish en el televisor 1 y lo ponga y tú estás caminando en tu casa. O sea, son beneficios que la tecnología nos da, que nos hace la vida más fácil. Pero ahí ya Google sabe, él le gusta Billie Eilish, pone música los sábados a las 3 de la tarde, el próximo mensaje que me va a ver es el nuevo disco de Billie Eilish a las 3 de la tarde un sábado. Pero mira qué chévere esta reflexión. Y lo bueno, a nosotros nos gusta hacer mucho este ejercicio porque conversando y hablando nos damos cuenta de muchas cosas. Tú acabas de decir, no, yo no estoy dispuesto a que me quiten Google Maps. Así me estén averiguando la vida. Pero ¿por qué no estás dispuesto a dejarlo? Porque el beneficio es superior. El valor agregado es demasiado poderoso. Es decir, yo entiendo que la data te la voy a dar, pero ¿qué me das a cambio? O sea, realmente las herramientas que estas compañías han generado han aportado y han cambiado la manera en que nosotros nos relacionamos día a día. El valor es muy poderoso. A veces me da risa muchas compañías que dicen, bueno, sí, vamos a hacer algo para sacarle data a la gente, que llenen este formulario y se acabó. Ni de vaina voy a llenar un formulario. No, vamos a extraer data. Pon 3 formularios en la página y le dan clic y nos dan su correo. No, señores, eso era hace 10 años que éramos demasiado ingenuos en cómo entregamos la data. Ese es otro gran problema hoy en día. Hace 10 años era muy fácil sacarle el correo electrónico a las personas. Piénsenlo ustedes. Están navegando en cualquier site, en cualquier aplicación y le piden su correo electrónico y ustedes dicen, no. ¿Por qué? Porque yo sé que me van a perseguir, me van a poner publicidad, pero ¿qué estoy yo dando en cambio? ¿Qué estoy dando de valor realmente para que la gente pueda entregar sus datos hoy en día? Y entonces, para empezar allá a redondear el Dementes Podcast, porque estamos grabando podcast hoy que sale la semana que viene, para empezar a redondear esto, hablemos de la inteligencia artificial, que para que todos tengamos una dimensión, la inteligencia artificial no es más que plataformas de tecnología conectada que aprende y educa a partir de la data y empieza a generar soluciones. La inteligencia artificial que ya está disponible en el mercado, que ya existe en el mundo y qué potenciales cosas puede hacer.
Vamos a empezar a hablar primero de comunicaciones. Primero, Amazon, que pareciera ser ese marketplace que conocemos donde vamos a comprar cosas, no es solamente eso. Amazon tiene muchísimos negocios muy importantes. Uno de sus negocios muy importantes tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a las imágenes. Sí. Hoy día, Amazon tiene la capacidad de procesar por plataformas de inteligencia artificial la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo en una imagen, y tú puedes comprarle a Amazon, decirle a Amazon, yo quiero que me pongas en este instante todas las fotos que tengas donde haya más de 50 personas en una sala de sillas verdes. Y por inteligencia artificial, Amazon te la entrega. Y te dice la fuente dónde está. Te dice, bueno, eso se publicó en el Instagram de esta persona, como tal y tal. Es decir, si nosotros quisiéramos montar un proyecto de inteligencia artificial que dependa de imágenes, Amazon ya tiene el servicio de disposición de inteligencia artificial. Luego está Watson de IBM. Watson de IBM tiene la capacidad de hacer análisis de procesamiento en tiempo real y construcción de textos. Para que tengan una idea, ya hoy día muchos textos de New York Times se escriben por algunos textos de New York Times, de Washington Post, se escriben con máquinas de inteligencia artificial. Es decir, no hay una persona detrás escribiendo un contenido. Y además que estas noticias que se están escribiendo por computadoras, muchos de los periodistas las leen, las analizan y no detectan que fue escrito por una máquina. De hecho, su conclusión está mucho mejor redactada. Porque las palabras que utilizan para los titulares, las palabras que utilizan en los párrafos, obviamente es una computadora diciendo, si yo pongo esta palabra aquí, funciona mejor. Si pongo esta coma aquí, funciona mejor. Si vuelvo esta palabra, funciona mejor. Además, a la audiencia que le vas a hablar no le gusta que menciones esta palabra. Es decir, tiene una cantidad de criterios y aprendizajes que un humano no tiene. ¿Y por qué sabe eso? Por la data. Porque Washington Post tiene su site, en ese site sabe cuáles son las noticias que más se leen, cuánto tiempo le dedican, cuánto desplazamiento hacen. Entonces hace todo el análisis de esa información, hace todo el análisis de los artículos que se han leído, analiza qué es lo que se está conversando, cuáles son los temas de conversación en este momento. Entonces, con los temas de conversación que se están haciendo, más de cómo se habla, cómo se construye, qué le interesa a la gente, construye los archivos. Y es por eso que nosotros creamos podcast, este podcast de Mentes, porque dentro de 2 años nosotros vamos a tener trabajo. No vamos a tener trabajo. O sea, porque esa es la realidad. O sea, lo que está sucediendo hoy en día es que si yo entiendo cuál es la audiencia, cuáles son sus intereses, qué le tengo que mostrar, qué fotografía de escoger, qué palabras decir, hoy en día lo que se sabe, de hecho ya hay herramientas que te dicen, dime qué audiencia le quieres hablar y yo te redacto el texto, te muestro la imagen, yo te armo el copy, yo te armo el post, que yo estoy seguro, por más data, que este es el post que va a funcionar para esa audiencia específica. Hay una frase que dice Luis Carlos Díaz, por ahí está, que todo lo que conoces va a cambiar, y efectivamente todo lo que nosotros conocemos hoy día va a cambiar. Ya no vas a necesitar un abogado porque plataformas de inteligencia artificial te van a analizar tu caso y te lo van a reportar basado en los 200 años de historia que hay judicial escrita. Ya no vas a necesitar muchísimas cosas. Entonces es el momento de plantearse de lo que yo voy a hacer en el futuro, cómo la inteligencia artificial va a afectar esto, o cómo la inteligencia general o la tecnología va a afectar eso, para no pelear con ella. Porque yo me recuerdo hace 15 años las peleas que en una charla que di en el Universal, cómo terminé odiado por todo el mundo porque le decían que iban a desaparecer, y yo la verdad que no era ningún erudito, sino simplemente veía lo que estaba pasando en el mundo, y me trataron malísimo después al final porque dije que su trabajo iba a desaparecer. Y hoy día, definitivamente, por algunas otras razones lamentables, pero definitivamente la prensa escrita ya no tiene espacio, y la forma como se hace periodismo hoy día en la prensa es de otra forma, es multimedia, es video, es reportaje, o sea, hay una transformación brutal. Entonces todo va a cambiar. En el punto donde cada uno de nosotros está ahorita y que piensa su futuro, debe tratar de entender cómo la inteligencia artificial lo puede ayudar a ese futuro. Hay un tema que me gusta mucho comentar también cuando hablamos de inteligencia artificial, porque una de las premisas, obviamente, de la inteligencia artificial es cómo yo educo al sistema, cómo yo le doy realmente un patrón a un sistema para que aprenda constantemente de algo. Ustedes recuerdan hace nada, eso fue hace unos meses atrás, el 10-Year Challenge. Claro. Todos tenemos que mostrar una foto de cómo me veo hoy, cómo me veía a 10 años, y donde todo el mundo lo subió y mira, yo estoy participando y qué buenísimo. Una de las grandes teorías que existe es que Facebook, en una de las cosas que está trabajando muy duro, y no solamente Facebook, sino muchas de las plataformas, en el reconocimiento facial. Y Facebook necesitaba que millones de personas mandaran su fotografía de cómo luces hoy a cómo lucías hace 10 años y entender realmente cómo fue su patrón. Y todos caímos. Todos, pero sencillamente por chismosos y por faramalleros, dimos nuestra foto y decimos, mira cómo yo lucía antes y cómo luzco. Y Facebook logró entender, y su motor logró aprender de cómo una persona con ciertas facciones ha cambiado en los últimos 10 años.
agrego valor a un challenge, pero realmente lo que estoy haciendo es extrayendo data de las personas y aprendiendo de cómo son los cambios físicos de una persona para luego utilizarlo en todas mis plataformas. ¿Tú te imaginas que Facebook hubiera dicho, señores, estamos haciendo un análisis para hacer inteligencia artificial sobre cómo vamos a construir casas y por eso queremos que nos mandes una foto con tu cara? Nadie lo va a hacer. Pero mira cómo se veía Maluma hace 10 años, mira cómo se ve hoy y todo el mundo salió a poner su foto de los últimos 10 años. Vamos a concluir, Juan. ¿Qué pensamos que va a suceder en los próximos meses y años con la tecnología y las redes sociales y la comunicación? A ver, yo creo que sí. El video, sí, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas, y ya esto tiene muchísimo tiempo discutiéndose, pero la data cada día es más fuerte, es el auge del video. El auge del video en las plataformas, no solamente porque ya hoy en día tenemos la capacidad, sobre todo con los dispositivos móviles, de producir videos, sino también entendiendo de cómo las mismas plataformas le están dando impulso de manera algorítmica. Sus algoritmos le dan prioridad a distribuir videos sobre otro tipo de contenidos. Se dice que para finales del año que viene, el 92% de la data traficada en Internet es data en video. Es decir, cada vez nosotros más consumimos videos. ¿Y eso por qué? Evidentemente, Instagram se mueve a video, Twitter se mueve a video, YouTube es una de las plataformas más importantes. Las formas como enviamos información o contenido son en video. La forma como le queremos decir a las personas cosas, la mayoría de las veces son en video. Entonces, el video es fundamental para comunicar historias, para comunicar ideas y para contar cosas en nuestras plataformas. De las marcas, de las compañías, no, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros es una plataforma muy importante. Obviamente hay ciertas complejidades parados donde estamos parados nosotros con el tema del video, pero estamos hablando de las grandes tendencias. Es tan poderoso, sí, John, que el video ha sido una de las variables que realmente ha cambiado. Una de las grandes leyes de Internet en los últimos 10 años es que se decía de que de 10 personas que estaban en Internet, de esas 10 personas, 3 creaban contenidos para las plataformas y el resto eran consumidores. Piénsenlo ustedes mismos. Yo me metí en Twitter, lo que era leer el timeline, me meto en Instagram a leer el timeline, pero el video ha generado como ese morbo de que yo también puedo producir algo, yo puedo hacer esto en mi casa, yo puedo hacer este web show en mi casa, yo puedo hacer esto con mis amigos. Grabar el concierto donde estoy. Entonces, el video realmente ha sido un game changer, pero muy fuerte en términos de data. El segundo, la voz, y aquí la razón por qué hicimos esta reunión hoy acá en formato podcast. Porque para el año 2019 y para el año 2020, la voz empieza a tener un protagonismo muy importante en las formas como nos comunicamos. Piénsenlo ustedes, piensen en los mensajes de WhatsApp. Piense en lo que ponen algunas veces en sus plataformas para que los acompañe mientras estén haciendo algo. A diferencia del video, el video requiere la atención visual. Sí. Pero tú puedes poner cualquier cosa de audio que te guste y está sonando allí mientras haces otras actividades. El alto uso que tiene YouTube en el mundo se tiene que ver con la música. Y la música no necesariamente las personas están viendo el video, es como un acompañante. Pero luego también el crecimiento de los podcasts, que tienen que ver con la evolución del uso también de que yo quiero tener una voz que me está acompañando ahí, que me está contando algo, pero no necesariamente lo tengo que estar viendo. Por eso hicimos esta reunión hoy en formato podcast, que es simplemente un audio que se sube en plataformas de escucha para que unas personas de lo que estén hablando, de lo que me gusta, que no es la radio, no es igual la radio, de lo que me gusta, me cuenten cosas, me entretengan o me informen lo que quisieran. Entonces, es la voz. Y específicamente los podcasts son una de las principales características de lo que viene el año que viene. Anímense al tema de los podcasts. El tema de la voz, John, también es muy poderoso porque lo decíamos al principio. Obviamente se trata de conocer realmente cuáles son los hábitos de consumo de las personas. Y si algo hoy en día tenemos estrictamente restringido todos y estamos escasos es de tiempo. O sea, parece que tú me dices, mira, tienes que ver este video, ve este video que dura 25 minutos. Por más que me interese, necesito detener 25 minutos de mi día para realmente prestarle atención a ese contenido. Yo por eso odio que me llamen, pan. Eso nos pasa pero eso nos pasa a todos. Eso nos pasa absolutamente a todos. O sea, escríbeme, yo te respondo cuando pueda, pero no me llames. Sí, porque además cuando yo te llamo... tú sí puedes. Sí, todo el tiempo. Pero yo creo que el tema del podcast lo que hace es que si yo estoy haciendo ejercicio, si yo estoy caminando, si yo estoy trabajando, yo necesito detenerme de lo que estoy haciendo para escucharlo. Y por eso el audio viene ganando muchísimo terreno y lo que se predice es que va a ser mucho más fuerte en los próximos 3 años, inclusive que el video. Y el gran transformador de ese audio es el smartphone. Totalmente. Porque lo que me permite tener todo el tiempo conmigo el audio es el teléfono. Igual el video. Pero el video tiene otras connotaciones. Entonces, la llegada del teléfono inteligente obviamente también fue un transformador muy fundamental de todas estas tendencias. La tercera, lo que llamamos como contenido entregado por data. Es decir,
toda esta data tiene la capacidad de segmentar, tiene la capacidad de predecir, tiene la capacidad de entender a los consumidores, por lo cual la generación de contenidos que viene próximamente en el mundo, cuando estamos hablando de contenido, estamos hablando de cine. Netflix hoy día la mayoría de sus storytellings y sus personajes lo desarrolla a partir de la información de la data, hasta los posts que vemos en nuestro feed de redes sociales, hasta cualquier tipo de contenidos va a estar entregado basado en la información de la data. Yo creo que el tema, lo decía yo al principio, y esta es una reflexión que me gusta hacer muchísimo, sobre todo con el caso de la presidencia de Donald Trump. Yo siempre después que pasaron las elecciones, después que se supo de todo lo Cambridge Analytica, decía, ya va. Si el entender esto logró que una persona como Trump, los guste o no, sea presidente de los Estados Unidos, no vamos a poder nosotros vender salchicha, no podemos vender cualquier cosa. Es decir, si yo realmente entiendo el poder que yo tengo de transformar, de influenciar en la capacidad de las personas partiendo realmente de la data y cómo yo adapto los mensajes de manera totalmente vertical, entendiendo los gustos de cada quien, el poder realmente de aceptación de ese mensaje aumenta casi 300%. Eso está demostrado. El caso más de éxito de todos es la presidencia de los Estados Unidos actual. Cada uno de ustedes probablemente hace análisis de data. Es probable que ustedes sepan cuando en su Twitter ponen cosas, oye, cuando hablan de tal cosa gusta más, cuando hablan de otras gustan menos, en Instagram esto genera más me gustas. Es un análisis de data preliminares, pero cada vez más ese análisis de datos va a poder hacer que ustedes hagan mejores contenidos y entreguen mejores contenidos para las personas. Seguro. Entonces, la data además debe ser analizada. Nosotros tenemos la tarea de tratar de entender cuál es el tipo de data que tenemos que analizar y cómo esa data podemos aprender de ella para generar mejores contenidos. Y Juan, como para cerrar con una gran conclusión, ¿por qué las redes sociales? No me importa que sea Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, que viene en camino muy fuerte, o cualquier plataforma. ¿Por qué las redes sociales? Yo creo que lo decía hace rato. Para mí, algo que jamás, pero jamás va a cambiar, pon el nombre que quieras a la plataforma, a la tecnología que tú quieras, lo que jamás va a cambiar es esa necesidad de todos los seres humanos que tenemos de expresarnos y de conectarnos con otros. Entonces yo creo que si tú me preguntas por qué las redes sociales, porque van a ser realmente esas plataformas donde vamos a poder realmente conocer qué le está interesando a la gente y además vamos a poder crear plataformas para que conecten mejor partiendo de esos motivadores. Entonces todo se reduce en conectarnos y podernos expresar. No importa el nombre previo que le pongas. Es así. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks. @Juan Sofá, Juan Carlos Martínez. Muchísimas gracias, chicos, por este episodio número 11 de Mente, que lo estuvimos transmitiendo de la megasala digital de Movistar. El día de Internet. Dracarys con todos ustedes. Gracias, chicos.